Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hay otro justamente punto de los que estábamos conversando, ¿no? Que son parte justamente de las evaluaciones que vamos realizando, ¿no? Como parte de los diseños. Es el tema justamente, ¿no? De poder también emplear algunos geosintéticos que justamente también sirven como parte, ¿no? De la información y como parte justamente de algún material que puede ser utilizado, ¿no? Para la implementación de estos enrocados o de estos puntos, ¿no? Uno que tenemos justamente es el tema de las geobolsas, ¿no? Las geobolsas, ¿qué son? ¿No? Son sistemas de confinamiento de suelos. Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen las geobolsas? Las geobolsas justamente en algunas zonas de nuestro país, ¿no? Quizás en zona de costa, en zona de selva, las canteras del material, ¿no? Que nosotros ya conocemos y que hemos visto como lo que son piedras, ¿no? Lo que son diferentes elementos, presentan, ¿no? Una dificultad. Y justamente es la ausencia de este material por cualquier parte. Entonces, ese puede ser uno de los tantos problemas, ¿no? Que se nos presenten cuando nosotros querramos, ¿no? Poder construir, ¿no? O poder ejecutar todo el tema, ¿no? Justamente del análisis, ¿no? O de las soluciones para los sistemas. Entonces, cuando no tenemos, ¿no? Elementos para enrocados, elementos para gaviones, ¿no? O elementos para incluir, ¿no? Temas como concreto, ¿no? Por el tema también del tipo de suelo. En esos casos, ¿no? Resulta muy conveniente, ¿no? Utilizar estas geobolsas. ¿Cuáles son algunos de los puntos, ¿no? que podemos tomar en cuenta para este diseño de las geobolsas? El tema justamente, ¿no? De poder identificar, ¿no? Todo lo que son los elementos que requieren, tales como lo que son el agua, ¿no? La arena, algún geotextil de alta resistencia, ¿no? Que finalmente es la geobolsa, ¿no? Y todo el tema del proceso constructivo, porque al final hay que hacer un llenado, ¿no? Sobre todo este sistema. ¿Qué es lo que permite, ¿no? Hacer nuestro sistema utilizando los geosintéticos? Lo que permite, ¿no? En un primer momento justamente poder emular, ¿no? La presencia de una roca, ¿no? Con un diámetro pertinente y que te permita justamente poder construir, ¿no? Sin ningún problema. Otro punto, ¿no? Es que también utiliza, ¿no? Parte de los sedimentos, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar, ¿no? Cuando hacemos la limpieza de los cauces, por ejemplo, ¿no? Los cauces que nosotros vamos limpiando, ahí podemos nosotros emplear, ¿no? Esa información justamente como parte de este control, ¿no? De erosión de riberas. Otro punto, ¿no? Justamente es que nos va a permitir resistir, ¿no? Empujes de esfuerzos hidráulicos que se pueden presentar, ¿no? Como parte justamente de los puntos, pero esfuerzos hidráulicos, ¿no? Hasta cierto punto, porque no, por ejemplo, no permitiría poder tener la suficiente resistencia para lo que sería un empuje, por ejemplo, de un sistema de lodos, ¿no? Entonces, ese sí sería un gran problema. Otro también lo que hemos visto, ¿no? Siempre dotar de flexibilidad, ¿no? A todos estos sistemas a fin de que te puedas adaptar sin ningún problema a lo que son las socavaciones de asentamiento. Entonces, siempre, ¿no? Como habíamos hablado, es lo mejor que uno puede hacer para un tema de estos enrocados es justamente poder hacer los elementos lo más flexible posible, ¿no? Estos elementos, ¿no? Justamente esta flexibilidad es lo que le permite poder adaptarse sin ningún problema, ¿no? A todo lo que correspondería justamente a lo que son cualquier socavación o cualquier asentamiento, ¿no?
que se puede presentar. Otras aplicaciones justamente, ¿no? Son el tema justamente también de control de sedimentos, ¿no? También utilizados en algunos puntos para el tema también de contención de suelos, ¿no? Y también, ¿no? Cualquier embalse o guataguía que puede ser provisional, así como también, ¿no? La presencia de la inclusión, ¿no? De algún camino de acceso, ya que nos podría servir como una base, ¿no? Para justamente cada uno de estos elementos. Estos gaviones presentan, ¿no? Algunas dimensiones dentro justamente de sus características. Por ejemplo, dimensiones que pueden estar con longitudes de 5 metros, ¿no? Anchos de hasta 2,45, ¿no? Y alturas prácticamente de 1 metro, ¿no? Prácticamente, como vemos, ¿no? Actúan como un gavión, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, simplemente nos permiten justamente poder tener, ¿no? Toda la toda, ¿no? Toda la inclusión, ¿no? de del peso correspondiente y de un material, ¿no? bastante, que un material que no tiene, ¿no? mayor consistencia, con un material justamente como la arena, ¿no? O el mismo sedimento, la misma grava que tenemos en dentro del mismo sistema, dentro del mismo cauce, ¿no? Donde vamos nosotros a conformar cada uno de nuestros elementos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el GB 1200, el GB 600, ¿no? El GB 50, el G 25, y con sus pesos, ¿no? Son también bastante grandes y que nos permitirían de alguna u otra forma poder justamente implementar cada uno de estos puntos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí vemos, pues, justamente tenemos la inclusión de UTALU, ¿no? De diferente, de un material como gavión, ¿no? Y podemos justamente incluir en esta zona todo un sistema de geobolsas con la finalidad de poder protegerlos, ¿no? Todo un sistema de lastre que nos permitiría sin ningún problema poder evitar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, miren la inclusión, ahí está prácticamente todo un sistema, en la selva sobre todo, ¿no? Zonas donde definitivamente no vas a tener mucha presencia de piedra, ¿no? Como la zona, por ejemplo, de Madre de Dios, ¿no? Y que son elementos, ¿no? bastante flexibles y que te permite poder incluirlos sin ningún problema. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder incluirlos como si fueran un muro de contención, ¿no? Lo que vimos ayer, ¿no? De acuerdo a su análisis, y poder, ¿no? Justamente poder, ¿no? Poder tomar todo un sistema que sea fácilmente aplicado en una defensa longitudinal. Hay que promover, ¿no? Tenemos la geobolsa, tenemos justamente el lastre, y ningún problema para poder incluirlo como parte, ¿no? Del análisis correspondiente, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, también miren, en el río Ica también, bueno, en muchos aspectos justamente no es muy fácil encontrar un material, ¿no? adecuado, de acuerdo a las características que tenga, pero sí puedes encontrar, ¿no? zonas donde tienes bastante presencia de arena, ¿no? con grava pequeña, y estos elementos tranquilamente te permiten poder rellenar, ¿no? sin ningún problema cada uno de los elementos, ¿no? que tenemos, ¿no? Otro punto, ¿no? que también puedes ver, ¿no? el tema justamente de poder también incluir la geobolsa prácticamente como si fuera para la conformación de un espigón, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Dentro de todos los puntos, ¿no? con los que nosotros contamos, tenemos justamente la conformación de espigones, como habíamos visto, ¿no?
El espigón justamente que te permite de alguna u otra forma poder hacer toda una conformación, ¿no?, de, por ejemplo, algún sector que puede sufrir erosión, sobre todo en las partes de curva, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, pero la geobolsa te permite justamente, ¿no?, contar con un elemento, ¿no?, que te puede implementar sin ningún problema todo un sistema, ¿no?, complementario para protecciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, miren, Ecuador en el río Ica, en el río Coca, perdón, ahí justamente se ha implementado, ¿no?, como parte de una solución, toda la implementación, ¿no?, de un sistema de geobolsas que les ha permitido conformar un avión que incluso tiene un camino de acceso para poder hacer el mantenimiento, ¿no?, cuando sea necesario. Entonces, ahí vemos, ¿no? Es todo un tema de, de necesidad y de acuerdo van apareciendo las soluciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en el río Madre de Dios, ¿no?, en la zona de Tahuamano, como también, ¿no?, se implementó todo un sistema de protección justamente para la zona del estribo, ¿no?, haciendo uso de este tipo de materiales. Y que te permite, ¿no?, justamente poder implementar todo un sistema sin ningún problema, ¿no? Aquí, miren, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, tenemos, ¿no?, justamente en la zona de selva, una zona donde no vamos a tener una inclusión de mucho material o de mucho punto, pero podemos incluirla sin ningún problema, ¿no? Bueno, y si queremos nosotros también identificar como por una parte por el diseño, ¿no?, de cuánto caudal podemos nosotros implementar, acá estas soluciones no tienen ningún problema con los caudales, ¿no?, que nosotros incluyamos, porque prácticamente, como vemos, ¿no?, van a actuar como si implementamos, ¿no?, un sistema, un sistema con una roca con un diámetro de 50, pero sino que el diámetro de 50 va a ser justamente, ¿no?, un diámetro bastante mayor con respecto a lo que nosotros siempre calculamos. Al final simplemente no siguen siendo este tipo de sistemas que lo que nos permiten es poder darle una cohesión más fuerte, ¿no?, a los elementos, ¿no?, que incluimos como parte justamente de cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, tenemos este río Madrión, ¿no?, el río Togomano, tenemos también, ¿no?, en la Amazonía peruana, por ejemplo, el río Tigre, tenemos el río Acre, por ejemplo, también Madre donde justamente se colocan, y lo bueno, ¿no?, es que entre las juntas de estos materiales, ¿no?, pueden aparecer tranquilamente, ¿no?, sectores verdes o zona o mejor dicho, ¿no?, todo el tema de alguna planta silvestre que te permita justamente, ¿no?, poder darle una mejor vista paisajística a cada uno de estos valores, ¿no? Lo mismo Rica, ¿no?, como vemos, justamente para una zona de sistema de contención, hasta también para una poza, ¿no?, nosotros podemos, ¿no?, incluirla justamente de algunas diferentes formas que nos permitan poder identificar y poder incluirnos sin ningún problema cada uno de estos elementos, ¿no? Miren, ahí justamente no viene, miren, el tema de la colocación, ¿no? Ahí tú tienes la oportunidad de poder incluir, ¿no?, como parte justamente de estos puntos, ¿no?, sistemas que tienen un ancho lo suficientemente estable para que pueda pasar un camión, ¿no?, para que pueda pasar todo un sistema de grúa que te permite en todo momento poder llevarlos sin ningún problema. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, para diques longitudinales, ¿no?, simplemente con inclusión, ¿no?, hasta también algunos puntos de plataformas petroleras, ¿no?, como parte justamente de las mismas, ¿no?, protecciones y poder ver, ¿no?, que el flujo no impacte directamente sobre cada uno
de los puntos, ¿no? Que también te sirve, ¿no? Justamente como vemos, ¿no? Sistemas para diques de protección, ¿no? Espigones, obras hidráulicas también, ¿no? Incluso obras marítimas y fluviales, ¿no? ¿Y cuál es un poco, ¿no? El tema de los aspectos que hay que ver, ¿no? Así como hemos visto justamente todo el sistema de aspectos, ¿no? Que controlan todo el sistema, por ejemplo, de un muro de contención, ¿no? Aquí son algo muy parecido, ¿no? El tema justamente de poder hacer las verificaciones de deslizamiento, ¿no? El tema de, también de poder encontrar el, los puntos, ¿no? Que pueden ser lavados y que al final pueden de alguna forma, ¿no? Toda la, desplazar, ¿no? Todo el material fino, ¿no? Y eso justamente puede originar que nuestra estructura pierda alguna capacidad de soporte, ¿no? Entonces, como vimos, ¿no? Todo el tema de tubificación es muy importante justamente para poder, ¿no? Evitar que puedas presentar asentamientos en cada uno de estos sistemas. El otro punto también es el tema justamente de poder hacer una evaluación, ¿no? De la estabilidad. Eso bueno, lo bueno es que todos estos análisis te lo hace la misma empresa, ¿no? La cual te brinda ¿no? Cada uno de estos elementos, pero bueno, no conocer para saber justamente qué poder, qué poder no solicitarle y qué valores deberíamos tener en cuenta, ¿no? Otro tenemos el tema justamente también del solapamiento, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, poder ver que todo el material esté completamente fijo, incluso que también el material del mismo geosintético, ¿no? Tenga una conformación, ¿no? Completa y que te permita, ¿no? Verificar en todo momento que no se presenta ningún problema. El tema, ¿no? Como bueno, los asentamientos, que es bastante importante, y algunas solicitaciones internas que ya son más correspondientes a lo que es el geotextil, ¿no? El tema justamente de esta ruptura del geotextil que puede producirse, ¿no? La misma erosión interna que se puede producir, ¿no? La deformación también que puede presentarse, ¿no? Como parte justamente de cada uno de los puntos, ¿no? Y que son parte justamente, ¿no? De los sistemas que nos permiten implementar cada uno de estos elementos, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Tenemos valores de anchos de 5.7 metros, ¿no? Valores de altura de 2.7 metros, de 2.3 metros, que nos permiten, ¿no? Prácticamente contar con una roca, ¿no? Con, con elementos y con diámetros, ¿no? Bastante grandes. Otro punto, ¿no? Que también te permite poder controlar puntos justamente como valores de la GeoVax. Estas GeoVax son bolsas, ¿no? Que son fabricadas con geotextiles tejidos de polietileno, ¿no? Y que pueden ser rellenadas justamente con material de sitio o de cantera y que te van a permitir la conformación de barreras de protección, ¿no? Como diques, relleno, entre otros puntos, ¿no? El campo de aplicación es el mismo, ¿no? Y lo bueno es que, como vemos, ¿no? Tienen justamente todo un sistema para poder izar cada uno de estos elementos en su posición final, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Son bastante versátiles, justamente dentro de la gama que tienen, y te permiten, ¿no? Poder contar, ¿no? Con cada uno de estos puntos. Entonces, poder conformar estos elementos, bastante sencillo, no requiere, ¿no? Más que el tema de poder incluir un operario y poder incluir maquinaria que
que te permite rellenar, ¿no?, cada uno de estos materiales. Ahí podemos ver, ¿no? Justamente tenemos todo el campo de aplicación que son diques. ¿Qué son estos materiales, no? Son materiales justamente de alta permeabilidad que permite evitar subpresiones y exceso de presión de poros, ¿no? Y todos los elementos justamente siempre son fabricados con geotextiles de alta resistencia mecánica y que son geotextiles, ¿no?, que son apropiados justamente para que poder soportar cualquier condición de instalación, ¿no?, tanto en el tema justamente de terreno, como también, ¿no?, en los diferentes elementos que tienes dentro de los puntos. Como vemos, ¿no?, el tema justamente de la resistencia a la tensión es un punto bastante que debemos siempre tomar en cuenta, ¿no? Para estos puntos tenemos, por ejemplo, valores de hasta 40 kN por metro, ¿no? Por ejemplo, para un T2400, para un TR4000, valores hasta 67 kN por metro, ¿no? Valores de permeabilidad también que son bastante bajos, ¿no?, y que te permiten, ¿no?, prácticamente evitar mucha presencia de agua, ¿no?, que vaya de alguna u otra forma a poder remover los, los materiales finos, ¿no?, que pueden estar conformando estos materiales. Otro también es el punto justamente de la permitividad, lo que pueden tener una permitividad también bastante baja. Y el CBR, ¿no?, la resistencia al funcionamiento, que poner, ¿no?, pueden aguantar hasta 5.3 kN y 8.3 kN, ¿no?, como parte justamente de esta resistencia que les permitiría poder evitar, ¿no?, que finalmente vayan a ser rasgados o finalmente vayan a ser muy expuestos, ¿no?, ante esta presencia. Otro punto, ¿no?, que justamente tener en cuenta es el tema, ¿no?, la altura que tienen, la altura, no, prácticamente de 1 metro, un ancho de tapa inferior de 94 centímetros, igual que un tapa inferior, ¿no?, y un largo libre, ¿no?, de rata, aquí vemos, ¿no?, justamente este valor de A, el ancho inferior, ¿no?, el C, que es el ancho de largo de tapa inferior también, el largo libre, ¿no?, justamente de reata, este valor de hasta 60 centímetros, para que pueda tener el suficiente espacio para que pueda ser tranquilamente maniobrado, ¿no?, y con esa maniobra pueda ser finalmente posicionado en su área fija, ¿no? El tema, bueno, el E que justamente es el largo de etapa superior, y F que es el ancho superior, y que nos permite justamente poder cerrar este elemento y poder tenerlo confinado sin ningún problema, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, la geocelda, también son elementos para esta solución del confinamiento de materiales, ¿no?, que pueden ser difíciles con compactación, tales como materiales granulares, y que evitan justamente el movimiento lateral de cada uno de los mismos, ¿no? Este sistema puede estar formado justamente por láminas de polietileno de alta densidad, los cuales pueden ser unidos en cualquier parte del proceso, ¿no?, de ultrasonido o termofusión en forma de paneles. Ahí tenemos justamente que nos permite favorecer el drenaje debido a las paredes de las geoceldas que pueden estar formadas, que pueden estar o no perforadas, ¿no? El tipo justamente de geocelda relleno anclaje a utilizar dependerá también de algunas necesidades técnicas y del diseño que va a estar propuesta para cada proyecto. Para la fijación justamente de este sistema a la superficie, existen diferentes métodos de anclaje, ¿no? Tenemos algunos métodos donde justamente van a consistiendo, ¿no?, en elementos fabricados con varillas corrugadas con diámetro, ¿no?, y longitud variable para cada una de las valores. ¿Cuáles son sus aplicaciones? El tema justamente de control de erosión en tal vez con las inclinaciones, ¿eh?, máximo 60 grados, o sea, nos permite que pueda ser incluido tranquilamente como un enrocado
o como un sistema de protección tipo gavión, ¿no? Tenemos también incluso para el sistema de canales de flujo, ¿no? El tema de protección de riberas de ríos y costeras, ¿no? algún muro de, algún muro de contención, ¿no? La vía confinamiento justamente para balastro, sistema de canchas, campo de golf, camino de acceso y estabilización. Incluso para el tema de control de erosión, que puedan ir encima de tuberías, ¿no? Que puedan de alguna u otra forma ser erosionadas, también, ¿no? Son bastante, ¿no? Son bastante, ¿no? Convencionales y te permiten justamente, ¿no? Poder tener todo un sistema integral. El sistema, ¿no? Funciona muy bien en todo lo que está taludes, ¿no? Y puede mejorar también cualquier prestación de relleno estructural que se vaya presentando, pueden tener, ¿no? Taludes con vegetación, también ante esto justamente relleno de estas masas, ¿no? Que son controladas por todas las piedras, pueden controlar tranquilamente cualquier movimiento descendente que puede ser afectado, ¿no? Por fuerzas gravitacionales, y esta geotexelda, ¿no? Nos permite de alguna forma confinar y reforzar el manto vegetal, aumentando su resistencia natural a la erosión y protegiendo, ¿no? Cualquiera de las raíces de pérdidas de partículas del suelo, ¿no? Evita el desarrollo de surcos y torrenteras y está especialmente adecuado para taludes empinados y para áreas con caudales altamente concentrados. El confinamiento de esta geotelda nos va a permitir mejorar cualquier resistencia de estos materiales granulares, va a disipar siempre la energía hidráulica, ¿no? De acuerdo a los valores que nosotros presentemos, y bueno, y va a actuar prácticamente como juntas de expansión encofrado y continuo, ¿no? Para diferentes, para diferentes rellenos. Entonces, ahí te permite, ¿no? Poder incluirnos sin ningún problema cada uno de estos puntos y poder, ¿no? Diferenciarlos y anclarlos con la finalidad, ¿no? De poder evitar el tema de erosiones, ¿no? Incluso este tipo de sistemas actúan muy bien, ¿no? Cuando queremos proteger taludes que pueden ser impactados, ¿no? Y pueden presentar algún problema. Ahí tenemos, ¿no? Justamente el tema de estos sistemas, ¿no? Aquí con su, aquí con su punto, ¿no? De, de lo que sería la longitud de protección, ¿no? Esta longitud que hemos visto, ya que son 2 veces la socavación general. El tema justamente de poder proteger el talud, ¿no? Sin ningún problema, prácticamente con un textil, ¿no? Porque tiene muy buena actuación ante lo que sería, ¿no? La presencia de algún sistema finalmente que vaya a actuar contra alguna de estas. Ahí tenemos, ¿no? El único tema es que siempre lo que hay que considerar para estos sistemas son justamente que estén anclados, ¿no? Dentro del mismo, del mismo relleno, ¿no? Aquí vemos, tienen justamente todo un sistema de anclaje que les permite tener sin ningún problema un posicionamiento, ¿no? O finalmente un sistema más conveniente, ¿no? Y otro punto, ¿no? A tomar en cuenta es siempre incluir, ¿no? La presencia de estas geomembranas, ¿no? O estos geotextiles que nos permiten de alguna forma no poder siempre hacer esa diferenciación entre lo que es finalmente, ¿no? El tema de los materiales de relleno con respecto a los materiales, ¿no? Que nosotros vamos a tener como parte de la defensa ribereña. Estos materiales, ¿no? Justamente nos van a permitir que los finos no se terminen removiendo y no terminen siendo un problema. Ahí podemos ver, ¿no? Justamente el sistema prácticamente tiene todo un tema de cocadas y requiere justamente elementos de menor diámetro sin ningún problema. Bueno,
aquí viene, ¿no? ¿Cuándo es muy bueno incluir este tema de los geosintéticos? Los geosintéticos, como hemos visto, ¿no? Y como hemos visto, por ejemplo, también el tema del gavión. Los geosintéticos son materiales que hay que tener muy en cuenta que son muy propensos a rasgarse ante la presencia de, de, una, de un río con una gran cantidad de sedimentos, ¿no? Sobre todo ríos que puedan llevar todo un tema de sedimentos punzantes, ¿no? Sedimentos que al final terminen de alguna u otra forma poder originando, ¿no? Algún rasgado en estos puntos. Entonces, por eso es muy necesario que cuando nosotros evaluemos la inclusión de este tipo de sistemas, ¿no? Verifiquemos, ¿no? Sobre todo que estamos ante zonas donde la mayor presencia, sobre todo, es agua, ¿no? Y los sedimentos que pueden ir removiendo son, bueno, son sobre todo elementos de muy poco diámetro y que no van a tener un sistema de funcionamiento que vaya a originar alguna rotura sobre esto, ¿no? Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por eso es que vemos que en la zona de selva pueden no funcionar muy bien sin ningún problema, mientras que posiblemente no, en algunas otras, en algunas otras zonas sí puedan originarse problemas, ¿no? Porque tienen una presencia de sedimentos que van a terminar rasgando la estructura, ¿no? O que van a terminar siendo un problema. Entonces, ahí, ¿no? Siempre hay que tener muy en cuenta cuando nosotros vayamos, ¿no? A incluir esos sistemas y dónde sobre todo los podamos llegar a incluir, ¿no? No es muy, no es muy fácil, ¿no? Ni muy certero poder incluir este sistema finalmente en un punto donde se termine, de alguna u otra forma, se termine rompiendo, ¿no? Y eso termina haciendo que todo el material, ¿no? Que esté dentro de cada uno de estos sistemas vaya finalmente a ser desplazado, ¿no? O termine derramándose o desparramándose sobre cada uno de los materiales que han sido confinados. Entonces, siempre, ¿no? Tener mucho cuidado porque no funciona muy bien en algunos de esos puntos, ¿no? Y sobre todo, bueno, también porque nos vamos a dar cuenta que la zona del río, ¿no? No tiende a cargar mucho material de ese tipo roca, porque ahí vamos a ver, ¿no? Tranquilamente que estamos justamente ante una zona, ¿no? Que sobre todo va a transportar material tipo arena, ¿no? Grava de muy pequeño tamaño, ¿no? Que van a permitirnos, ¿no? Poder verificar y poder finalmente hacer que estos elementos formen parte de nuestro mismo sistema, ¿no? Simplemente, ¿no? Como les digo, es un sistema con alternativas, ¿no? Porque va a haber sectores donde no importa qué tanto no podamos nosotros buscar, vamos a tener finalmente algún punto, ¿no? De desplazamiento que prácticamente va a indicarnos que estamos a unas 2, 3 horas para poder encontrar, ¿no? Algún material que sea adecuado, ¿no? Para cada uno de nuestros sistemas. Entonces, ese puede ser un problema, pero los sintéticos, al final, como vemos, ¿no? Son una alternativa que nos permite también poder llegar a conformar, ¿no? Estos sistemas sin ningún tipo de problema. Bueno, otro de los puntos, ¿no? Que justamente, ¿no? También ¿no? Otros sistemas, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Y que justamente son bastante importantes como parte, ¿no? De la función de poder de alguna u otra forma disminuir las velocidades, ¿no? Y por lo tanto poder volver a reconformar, ¿no? todo un sistema, es justamente la presencia, ¿no? De incluir aviones. Ahí como habíamos hablado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos sentar ante la presencia
de un río, ¿no?, que viene de una zona de curva, ahí podemos estar, ¿no? Pero que justamente no, en algunas zonas de curva, al final, por la misma capacidad de arrastre del río y también por la velocidad y la fuerza de impacto que tienen, ¿no?, puede llegar a originar, ¿no?, todo un sistema de variaciones, ¿no?, o desplazamientos dentro de cada uno de estos puntos. Entonces, eso justamente, ¿no?, es uno de los aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros justamente, ¿no?, como parte muchas veces, ¿no?, de lo que requerimos es volver a conformar, ¿no?, nuestros sistemas. Entonces, la idea justamente es evitar de que tengamos un impacto directo sobre esta zona de curva, ¿no? Y para eso es muy bueno, ¿no?, poder tener sistemas, ¿no?, que te permitan justamente, ¿no?, poder incluir valores, ¿no?, o poder incluir simplemente disipadores que nos permitan, ¿no?, que toda la energía que tenemos, ¿no?, sea disipada en algún punto y finalmente en estos sectores, ¿no?, intermedios se terminen depositando materiales para que nos permitan volver a reconformar, ¿no?, todo el sistema de orillas que podríamos haber perdido, ¿no?, por toda, por toda la erosión y por toda la socavación que se va dando, sobre todo en estos sistemas de curva, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, incluso en el sistema cuando hay la presencia de curva, por ejemplo, ¿no?, podemos llegar tranquilamente, ¿no?, a tener, ¿no?, a tener valores de curva que son de 2 a 3 veces la socavación normal. Entonces, para eso, ¿no?, uno de los puntos, justamente uno de los sistemas más prolijos, ¿no?, para este tipo de análisis es incluir, ¿no?, todo un sistema de espigones que nos permiten, ¿no?, que nos permitan poder, ¿no?, poder disminuir las velocidades y justamente permiten actuar como disipadores de energía, ¿no? Como visto, los espigones sí tienen una diferencia en que los espigones definitivamente no son obras transversales, ¿no?, que van avanzando desde la orilla existente hasta la nueva línea de orilla, ¿no?, para reducir las anchuras excesivas del lecho, ¿no? Sino ya los espigones justamente son obras, ¿no?, que prácticamente son obstáculos para el flujo natural del río, a fin de que pueda, se pueda tener una reacción, ¿no?, contra la socavación de los puntos, ¿no? La ventaja justamente de estos espigones sobre las olas longitudinales es que te permiten, ¿no?, de alguna forma poder ir modificando el tema del ancho del lecho, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, ¿no?, de alguna forma poder ir teniendo, ¿no?, una diferenciación en el comportamiento, ¿no?, podemos incluir, ¿no?, justamente una obra como esta, ¿no?, que te permita poder tener un ancho, ¿no?, más proyectado respecto a otros puntos, ¿no? Justamente lo que te permite es que ofrecen el inconveniente de, bueno, no van a formar definitivamente un lecho regular como el que tenías antes, pero sí te van a permitir, ¿no?, formar lechos, ¿no?, conforme a los que se van constituyendo y que van a ir relativamente guiados, ¿no?, a grandes distancias y se va a ir formando, ¿no?, ya lechos de forma libre y que van a ser conformados por cada uno de estos materiales, ¿no? La razón principal justamente que pueden emplear,
que se emplean en este tipo de sistemas es justamente radica en que su costo va a ser mucho menor a tener una estructura longitudinal, ¿no? Lo único sí, tener en cuenta cada uno de los sistemas, ¿no? Otro justamente en ríos de montaña, ¿no? Con, también tener en cuenta, ¿no?, que hay sectores donde definitivamente un espigón no va a funcionar de buena forma, como corresponde a lo que son justamente, ¿no?, el tema de los ríos de montaña, ¿no? Los ríos de montaña siempre pueden ser un problema por la pendiente también que presentan, ¿no? No van a presentar una pendiente adecuada justamente para la inclusión de estos sectores. Estas estructuras sí son bastante efectivas en todo lo que corresponde a lo que son ríos pequeños y medianos, ¿no?, de acuerdo a todo lo que tú tienes. Y los espigones los puedes usar comúnmente, ¿no?, en protecciones, sobre todo de tramos de curva, ¿no? Los espigones justamente se van construyendo de diferentes puntos. Y lo bueno es que pueden ser plataformas que pueden estar tranquilamente sumergidas, ¿no? Y lo único sí, pueden ser incluidas de diferentes formas, ¿no? Con cestones tipo enrocados, con lo mismo, ¿no?, con el tema de gaviones, con estos cajones de piedra, ¿no?, que se pueden presentar, y con tierra con taludes protegidos, ¿no?, de concreto, de acuerdo a lo que tú presentas, ¿no? Lo único sí, nada más, ¿no? ¿Ven? El sistema, como pueden ver, puede tener diferentes elementos, ¿no? Incluso un sistema mixto, ¿no?, por ejemplo, de hoja textil, ¿no?, con piedra, con materiales, ¿no? Lo único sí que siempre debes tener en cuenta en los aviones es el tema de la parte final, ¿no? La parte final siempre es un problema porque de alguna u otra forma cada uno sobre estos puntos es donde va a actuar, ¿no?, los mayores no puntos o los mayores esfuerzos del, del, del flujo de agua, ¿no?, sobre esta estructura. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, podemos tener justamente el sistema como una plataforma sumergida, ¿no?, con cestones derrocados, con gaviones, ¿no? También, ¿no?, puedes incluir incluso tener espigones que son que son permeables, que no necesitan directamente, ¿no?, la inclusión de sistemas de agua, sino simplemente, ¿no?, de inclusión prácticamente de materiales que te permitan de una forma u otra seguir funcionando como sistemas de disipación de agua, ¿no? Sí, lo único sí es que su espaciamiento va a originar, ¿no?, de que pase cualquier agua, ¿no?, y se origine tal vez algún remance aguas arriba, ¿no? Y si debido a el incremento de las pérdidas de energía que puede haber, haciendo, ¿no?, que ocurran sedimentaciones aguas arriba de cada uno de estos espigones, ¿no? Entonces, como ven, ¿no?, son sistemas bastante usados y que te permiten, ¿no?, poder contar sin ningún problema con una buena solución. Dentro de los espigones tenemos diferentes puntos, ¿no? El tema justamente de los espigones impermeables, ¿no?, que pueden ser construidos también de piedra, grava, roca, ¿no?, como diques de tierra, justamente con alguna protección, ¿no? Y sistemas de estructuras de concreto, de acuerdo justamente a la necesidad y el material que puede presentarse, ¿no?, y que podemos tener, como hemos visto, ¿no?, como parte de nuestros puntos, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, el material justamente, tranquilamente, cada uno de estos elementos pueden ser, ¿no?, pueden ser sistemas sumergibles, no necesariamente tiene que estar el agua, ¿no?, a nivel, o tenemos que respetar los 60 centímetros de borde libre que, que podemos implementar, ¿no?, o que ya hemos visto que se implementa en muchos sectores, ¿no?, sino tranquilamente, ¿no?, el tema justamente es implementar sobre todo secciones que nos permitan poder tener o poder contar con disipadores
de energía, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente todo el sistema de filtro, ¿no? Todo el sistema de revestimiento, como vemos, todo el tema de la profundidad de socavación esperada, ¿no? Y que te va a tener, ¿no? Todo un sistema de protección, el tema justamente de la tierra compactada, las llanuras de inundación, y todo, ¿no? Todo un sistema, incluso de protección en la base, que te permita, ¿no? Poder contar sin ningún problema con cada uno de estos puntos. Entonces, ¿cuál es el sistema del espigón? Que hay que tener en cuenta, ¿no? El sistema del espigón justamente no tiene diferentes puntos, ¿no? Uno es el tema justamente del arranque, ¿no? Donde vemos, ¿no? Que estos puntos no tienen que estar prácticamente anclados en la misma, dentro del mismo terreno, ¿no? El otro también es el sistema justamente de la cresta. Ahí tenemos, ¿no? Todo un sistema de cresta que nos permite poder contar, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Con un punto que justamente nos va a permitir poder trasladar el material sin ningún tipo de problema, ¿no? Otro punto, ¿no? Justamente es el tema también de la espalda, el frente, pero sobre todo, ¿no? Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es el tema del morro, ¿no? El morro es un punto, ¿no? Bastante importante porque te permite justamente, ese es el sistema o ese es el punto del avión que va a tener, ¿no? Mayor contacto con el agua y donde se puede ir presentando los mayores problemas. Ahí justamente lo que tienes, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Alrededor justamente de este morro van a ocurrir muchos fenómenos de socavación local, ¿no? Por lo tanto, se debe hacer, ¿no? De una forma mucho más segura y con una protección lo suficientemente estable, tanto en el talud como al pie de este, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Al tener prácticamente la influencia directa sobre el flujo, pueden presentar una socavación bastante alta, ¿no? Y también todo un sistema que podría, ¿no? Que podría perder toda la, todo el enrocado o todo el sistema, ¿no? Que ha sido construido. Entonces, eso justamente para poder tener en cuenta, ¿no? De tener en cuenta para evitar que estas zonas, ¿no? Sean de alguna u otra forma, ¿no? Sean justamente dañadas por el flujo que puede presentarse en cualquier momento. Los espliegones también sumergidos también van a necesitar protección en la cresta, ¿no? Esa es justamente una parte. Y el talud del morro siempre debe ser mayor que los taludes del frente, ¿no? Miren, ahí justamente como vemos, ¿no? El talud justamente es de frente, tiene un talud tal vez de 1.5, pero el talud del morro sí puede presentar taludes de hasta 2.5, ¿no? Valores justamente mayores que te permitan contar en todo momento, ¿no? Con todo el material sin ningún problema. Ahí vemos, ¿no? Justamente, dentro de los valores de los espigones, tenemos estos espigones, ¿no? Que son no sumergibles, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente todo el tramo, ¿no? Que va a ser prácticamente el primer tramo, que es el tramo del frente, ¿no? Que se le da, y el tramo 2, ¿no? Que ya prácticamente es el tramo del morro, ¿no? Y que puede, ¿no? Justamente ser implementado como parte del análisis correspondiente para este tipo de sistema. Los espigones no sumergibles pueden ser tal vez lo más efectivos, ¿no? Pero pueden causar en algún momento mayores profundidades justamente en los fenómenos de socavación local, ¿no? Porque al final, siempre, no, como no está en contacto directo con el agua, pueden ser, ¿no? Un problema dentro de lo que presenta.
Otro punto es el tema justamente de estos materiales, de estos espigones sumergibles, ¿no? Durante los máximos niveles de agua, que pueden ser un punto, ¿no?, bastante más económico dentro de lo que tenemos, pero definitivamente, ¿no?, en algún punto van a poder causar, ¿no?, menos socavación o menos sedimentación de lo que sería un espigón normal, ¿no? ¿Por qué? Porque van a crear que durante el proceso de emergencia una menor turbulencia, ¿no? Por lo que también las protecciones, ¿no?, al pie de talud deben ser siempre mayores, ya que esto va a estar en un contacto continuo con el sistema, ¿no? Entonces va a tener, ¿no?, una posibilidad de que haya, ¿no?, un mayor contacto con el agua y por lo tanto siempre vaya viendo, ¿no?, fenómenos de socavación en todo momento. Ahí vemos, ¿no?, justamente el tema de cómo actúan estos espigones. Ahí tenemos, ¿no?, la socavación local se va a producir siempre sobre el sistema de morro, con el que tienes, pero siempre, ¿no?, en todo este sistema va a haber una turbulencia que permita contar, ¿no?, con una erosión y que permita reconformar la ribera, ¿no? El tema, ¿no?, eso cuando tenemos un espigón que tiene una inclinación justamente hacia aguas arriba. Cuando tenemos una inclinación de un espigón que tiene valor hacia aguas abajo, ya el tema de la socavación local va a ser un poco diferenciada, pero también igual, ¿no? Los bancos de erosión se van a ir produciendo en diferentes puntos, ¿no?, del sistema. Entonces, ahí no tenemos justamente que poder identificar tranquilamente, ya que eso de alguna u otra forma no nos va a poder, no nos va a permitir tener o contar con un sistema que prácticamente actúe como un depósito de material, ¿no?, ya que la socavación local se va a producir, ¿no?, donde nosotros justamente no queríamos. Y otro también incluir, ¿no?, una socavación con un sistema con inclinación normal al flujo, ¿no?, prácticamente una perfil de 190 grados, ¿no?, que te permiten, ¿no?, de alguna otra forma poder tener una turbulencia en el centro, ¿no?, y poder ir formando cada uno de los sistemas, ¿no? Bueno, pero ya eso justamente también tenemos que ver y estará en función, ¿no?, de cómo será cómo es el sistema que nosotros encontremos, ¿no?, y cómo este finalmente nos va a ayudar, ¿no?, para cada uno de los puntos a proyectar, ¿no? El sistema del morro, ¿no?, como vemos, ahí prácticamente va a tener toda la zona, todo el impacto mayor, ¿no?, del flujo. Entonces, por eso es muy necesario, ¿no?, que lo incluyamos de una forma o con un sistema lo más protegido posible, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, justamente el sistema que va a impactar directamente, no en la parte del flujo, no, perdón, en la parte directa, ¿no?, de la cara del morro, ¿no? El tema justamente, ¿no?, de finalmente cómo va a funcionar el estribo y finalmente ver, ¿no?, sobre todo en la zona más baja, ¿no?, de estos puntos, prácticamente se van a producir todo lo que son vórtices principales y por lo tanto eso va a ir originando, ¿no?, que se presente todo, todo un tema de socavación mayor, ¿no?, que de alguna u otra forma puede ser, ¿no?, puede ser un punto, ¿no?, a tomar en cuenta justamente, perdón, un punto que debemos tomar en cuenta cuando se hace estos diseños, ¿no? Incluso ven agujeros justamente de erosión, los vórtices de onda, ¿no?, que son un problema para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el tema justamente de poder incluir y cómo poder localizar, ¿no?, el tema de los espigones? Bueno, como hemos visto, ¿no?, el sistema de los espigones es sobre todo implementado en zonas de curva, ¿no?,
Así que tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos todo un sistema, ¿no? Que podemos proyectar, podemos justamente incluir una línea de frontera, que es la línea de frontera que estaba prácticamente, donde estaba prácticamente antes incluido o tenía el límite, ¿no? De donde estaba el sistema de playa, ¿no? Y sobre eso poder proyectar, ¿no? Todo un punto de gaviones, ¿no? Para cada una de estas, ¿no? Entonces, ahí con eso justamente lo que nosotros vamos a evitar es que esto siga chocando directamente, ¿no? Con el sistema y se terminen produciendo, ¿no? Todas las erosiones que se han ido presentando, ¿no? Entonces, ahí justamente no podemos tener en cuenta, ya que esto nos va a permitir de una forma poder ir rectificando cada uno de estos puntos, ¿no? Otro punto que también debemos tener en cuenta justamente es la longitud de cada espigón, que va a estar en función justamente de la distancia de la orilla real, ¿no? Y la separación que va a tener, ¿no? De cada una de las orillas, respetando el ancho B, ¿no? Respetando justamente el ancho estable o el ancho del río que ya nosotros hemos visto, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente como parte de estos puntos el tema de cuál es, por ejemplo, el radio, ¿no? que debemos tomar en cuenta para poder verificar, ¿no? Entre qué valores debemos estar, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de una rectificación de cauces formados por arenas y limos, conviene, por ejemplo, lo más posible, que los radios de curva, ¿no? Estén medios hasta el eje del río, ¿no? Y finalmente estos radios tengan una longitud que esté entre 2.5 veces el ancho hasta 8 veces el ancho, justamente para poder hacer la distribución, ¿no? Del sistema de espigones, ¿no? Dentro de cada uno de estos puntos o de estas longitudes, ¿no? Entonces, eso nos permite, ¿no? De alguna u otra forma poder, poder justamente ir formando los sistemas, ¿no? ¿No? Y en la formación de estos sistemas, poder ir identificando la inclusión de cada uno de los espigones. Bueno, los espigones siempre, al proteger una curva, ¿no? Los primeros tres espigones, aguas arriba sobre todo, deben tener una longitud variable, ¿no? El primero posiblemente va a ser de una menor longitud, ¿no? Igual el tirante, y los otros dos irán aumentando uniformemente. Aquí podemos ver, ¿no? Tenemos justamente el tema de los diques guía, ¿no? Y estos van a ir implementándose con diferentes longitudes, en este caso, ¿no? Con longitudes menores, y después, ¿no? Con longitudes mayores, hasta que puedan, ¿no? Presentar un sistema, ¿no? De flujo uniforme y que permita ya poder ir reconformando toda la, toda la parte, ¿no? Que ha sido finalmente erosionada por el sistema, ¿no? O por, mejor dicho, por el flujo que se va presentando. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? ¿Cuál es algún otro punto, no? Justamente también tomar el tema de cuáles son las longitudes finales del espigón, ¿no? Como hemos visto, ¿no? La longitud justamente de un espigón va a tener primero una espalda, ¿no? Esta espalda justamente corresponde a lo que es esta longitud A, ¿no? Y ya comemos, ¿no? Es prácticamente una longitud que va desde el 10 hasta el 25% de la longitud que va a tener directamente contacto con el flujo, ¿no? Que es la longitud LT, ¿no? Entonces, ahí justamente como vemos, ¿no? Estos sistemas requieren, ¿no? De incluir prácticamente un anclaje, ¿no? Dentro de los puntos, ¿no? Que nos permitan poder identificar justamente en cada momento, ¿no? Cada uno de los sistemas a implementar, ¿no? Entonces, estos valores, ¿no? Son bastante importantes, ya que estos sistemas no pueden dejar de estar anclados hacia, hacia los puntos o hacia las áreas, ¿no? Pertinentes a fin de evitar justamente,
a fin de evitar justamente, ¿no?, que se pueda producir alguna erosión o algún tipo de desestabilización de la estructura. Otro punto, ¿no?, justamente a tener en cuenta es entre qué longitudes debe estar, ¿no?, esta longitud total, ¿no? Esta longitud total debe estar justamente entre el tirante medio y el ancho medio, y la cuarta parte, ¿no?, del ancho medio del cauce que puedas tener en metros, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Los valores de B y los valores del tirante deben ser justamente correspondientes con cada uno de los valores de gasto formativo o aquel gasto, ¿no?, que va a permitir sobre todo lo más constante a lo largo del año, ¿no? Ya como hemos visto, ¿no?, prácticamente sería el caudal medio, ¿no?, que nosotros tenemos y que nosotros vamos presentando a lo largo del año. ¿Por qué? Porque este es el que finalmente va a transportar la misma cantidad de material de fondo, ¿no?, que el hidrograma anual, ¿no? Algunos autores pueden también considerar justamente como el gasto formativo el gasto máximo, ¿no?, que es capaz de pasar por el cauce principal, sí que este desborde hacia la planicie, ¿no? Entonces prácticamente todo, todo el caudal, ¿no?, ¿no? Y es justamente, ¿no?, la necesidad de todo este sistema que nos permite justamente poder implementar, ya que como les decía, ¿no?, ese va a ser justamente el caudal que es el que va a llevar el material en todo momento, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no?, para este sistema, ¿no?, es bastante importante a fin de contar, ¿no?, con unos puntos exactos. Otro, como vemos, ¿no?, el tema también justamente de poder contar con la separación que hay entre uno y otro punto del sistema, ¿no?, es bastante importante porque nos permite justamente poder identificar cuánta distancia puede haber entre uno y otro gavión, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, el tema justamente, ¿no?, de poder identificar, ¿no?, de acuerdo a lo que sería una constante, ¿no?, aproximadamente de 0.6, el tirante, ¿no?, medio de la corriente, ¿no?, de acuerdo justamente a este gasto formativo que calcularíamos en función del gasto, que ya no originaría ningún, ninguna inundación, ¿no?, ni ningún desborde del río, ¿no?, por cada uno de estos sistemas. Y también el coeficiente de Manning, que como hemos visto, ¿no?, el coeficiente de Manning, poder calcularlo de acuerdo justamente a cada uno de los factores, ¿no?, como el método de Cowan, o finalmente, ¿no?, de acuerdo a las fotografías que podemos tener y que nos puedan indicar entre qué valores, ¿no?, nos podemos encontrar de acuerdo justamente a cada uno de los estudios que hemos realizado, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, es bastante justamente importante que nosotros vayamos, ¿no?, analizando cómo se comporta el río, ¿no?, cómo se comporta el río dentro justamente de cada uno de los aspectos hidráulicos que lo van conformando, ¿no? Ahí tenemos diferentes valores. Y el tema, ¿no?, incluso el tema de la separación también puede estar de 4 LT a 4.5 LT, ¿no? Y incluso la separación también puede estar desde el ancho de medio, ¿no?, que hemos visto, hasta 2 veces el ancho. Y también no puede estar en función justamente del ángulo, ¿no? El ángulo también nos permite tener justamente una idea, ¿no?, de cuánto puede ser la separación entre uno y otro punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para 70-90 grados, ¿no?, valores de 4.5 a 5.5, y para 60 grados, ¿no?, de 5 LT a 6 LT, ¿no? ¿Por qué es muy importante justamente ver la separación, ¿no?, y tomarla en cuenta? Porque la separación finalmente es lo que nos da, son los sectores, ¿no?,
donde se va a donde se va a quedar, ¿no?, el material depositado, ¿no?, y que finalmente va a conformar esas nuevas playas, ¿no?, con las que nosotros podamos ir reconformando, ¿no?, nuestros sectores. Ahí tenemos, ¿no?, también otro punto, ¿no?, bastante importante justamente es tomar en cuenta si la curva, ¿no?, es muy regular. La curva justamente no presenta una zona muy amplia, ¿no?, para todos estos sistemas, ¿no? Podemos tener separaciones recomendables, ¿no?, de 2.5 a 4 LT, ¿no?, de acuerdo justamente al tema de la longitud efectiva, ¿no?, que vamos a tener para nuestro gavión, ¿no? Tenemos líneas justamente que van llegando a los extremos, ¿no?, de los espigones, y bueno, y de acuerdo al sistema, poder ir ajustando cada uno de estos. Otro punto, ¿no?, es justamente la curva que tenemos puede ser circular, ¿no?, con separaciones longitudinales que puedan ser iguales de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, justamente los bordes libres, ¿no?, que van entre 0.5 y 1 metro, y la cresta de espigón, ¿no?, con diferentes tipos de valores, ¿no? Tenemos, como hemos visto, ¿no?, espigones sumergidos prácticamente con revestimiento, de acuerdo justamente a la fuerza de impacto que puede haber y el material que puede haber, ¿no?, y cómo se puede también mostrar en planta, de acuerdo con lo que tenemos, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, los espigones son justamente puntos o sistemas que ayudan bastante para poder ir recuperando, ¿no?, cada uno de los sistemas que se puedan presentar. Otro punto, ¿no?, justamente es que el espigón siempre va a tener la parte más elevada, que va a ser la parte, ¿no?, que va a presentarse, sobre todo en la parte, ¿no?, de dónde está, por dónde está el anclado, ¿no? Esto sobre todo cuando estamos ante espigones sumergidos, ¿no?, que van a tener justamente una pendiente, ¿no? Y con eso, ¿no?, nos va a permitir poder contar, ¿no?, con un sistema que nos va a permitir tener un disipador de energía para cada uno de los puntos, ¿no? Y tenemos justamente el periquio sumergido, ¿no?, una pendiente justamente para evitar, ¿no?, todo el sistema de posibles erosiones, ¿no? Como vemos, ¿no?, el piso justamente se va a ir colocando en función del espigón y en función, ¿no?, de cada uno de los diferentes puntos que podemos identificar. Ahí tenemos justamente la colocación de espigón, ¿no?, y los taludes que podemos incluir, ¿no?, como parte de los espigones, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, taludes de 1.25 o de 1 a 3, ¿no?, dependiendo justamente del material de construcción y de cómo esto se vaya acomodando, ¿no? Incluso también justamente taludes como parte del morro, ¿no?, que van de 1.25 hasta 1.5, hasta 1.5, ¿no?, y que justamente puedan de alguna forma poder dirigir, ¿no?, pues aguas hacia arriba, aguas hacia abajo, y actuar sobre todo de forma normal a la corriente, ¿no? La experiencia, ¿no?, lo que, bueno, tú siempre vas viendo, ¿no?, que justamente el relleno va actuando más rápido, ¿no?, en espigones con inclinación. Y siempre se va a recomendar justamente espigones cuyas orientaciones, ¿no?, siempre sea hacia aguas arriba en ríos grandes y anchos, y que hacer que sean relativamente más a gusto, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos visto. Características justamente que se van presentando, ¿no?, alrededor de los flujos. Ahí podemos ver, ¿no?, el tema justamente del morro, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Debemos tener siempre todo un sistema con taludes mayores, ¿no?, dentro de lo que tienes, pero también todo un sistema de protección, ¿no?, que te permita poder incluir o poder tener en cuenta, ¿no?, el sistema
el tema de la socavación general, ¿no? Para poder ver cuánto es la profundidad que tú finalmente vas a colocar, ¿no? Así como también el tema de la longitud de protección, ¿no? Que hemos visto y que te permite, ¿no? Justamente no poder tener sistemas que no serían un problema, ¿no? El tema es justamente cómo ahí tener, ¿no? Todos unos puntos de recuadro de protección, ¿no? Y vemos, ¿no? El tema justamente en estas zonas, siempre es bueno, ¿no? Utilizar diferentes valores, ¿no? Cestos de planta, cestones, ¿no? El mismo tema justamente de lo que hemos visto como el empleo a través de sistemas con geosintéticos, ¿no? Que te permite justamente poder contar con una base, ¿no? Que te permita tener todos estos puntos sin ningún problema, ¿no? El tema también del ancho de base siempre va a ser bastante importante, ya que nos va a permitir, ¿no? Poder dar el suficiente espacio para que nuestros sistemas, ¿no? puedan ir presentando o puedan incluir, ¿no? Todo, toda una serie de, todo un ancho lo suficiente para que puedan ir, puedan ir transitando por ahí, ¿no? Los camiones, todo el sistema de grúas, ¿no? Todo el sistema también de, 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 de volquetes, ¿no? Ya que esos van a ser los que finalmente van a transportar, ¿no? Cada uno de nuestros elementos. Entonces, ahí no siempre tomarlo muy en cuenta, porque son puntos, ¿no? Bastante importantes para lo que nosotros requerimos instalar. Bueno, como ya hemos visto, ¿no? Para el tema de gaviones no es muy diferente a lo que ya hemos visto en los otros sistemas. Siempre la roca debe tener algunas características, ¿no? Ya que deben tener una durabilidad de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Siempre deben ser resistentes al agua y a cualquier esfuerzo, ¿no? De corte que se puede presentar. Siempre la recomendación es que sean rocas ígneas, ¿no? Como granito, grana de orita, basalto, con una densidad relativa de 100 por grados, ¿no? Y siempre, ¿no? La roca angular con una estabilidad de acuerdo a lo que se adquiere, ¿no? El tamaño de roca, ya como hemos visto, ¿no? Finalmente tienen toda una determinación de acuerdo a lo que conocemos, ¿no? La fórmula de Maynard, por ejemplo, para poder determinar el diámetro medio que pueda tener esta roca y que les permita contar, ¿no? Con la suficiente capacidad o con el suficiente peso para que éste no sea desplazado sin ningún problema, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente en función de lo que hemos visto, ¿no? De fondo plano, en este caso tenemos bastante taludes más echados, ¿no? Y diferentes valores de acuerdo a los tramos que vamos presentando, ¿no? En este caso, como hemos visto, ¿no? Vamos a estar en el extremo de espigones y ya el valor de C2 va a ser 2, ¿no? Entonces va a ser un valor lo más alto posible, ya que vamos a requerir, ¿no? Contar con un sistema lo más apropiado. El mismo tamaño de las rocas, ¿no? Con la fórmula de Ishbas. Y bueno, y el espesor que sigue siendo lo que hemos visto, aproximadamente 2 veces el tamaño, ¿no? El de 50 que nosotros podemos tener. Y algunas recomendaciones, ¿no? Para el tema justamente de la gradación de roca, ¿no? De acuerdo tanto por el tema de peso como por el tema de diámetro, ¿no? Que nos permita contar sin ningún problema con las gradaciones apropiadas para cada uno de estos puntos, ¿no?
El tema es como vemos, ¿no? Aquí simplemente no va a ser las protecciones, ¿no? Que tenemos normalmente, ya se va parte del tema de la doca sumergida, vamos a tener, ¿no? Una protección de talud indicada en volado, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? Todo un sistema que va a estar protegido, tal como conocemos, y que va a tener siempre las mismas características, ¿no? De los materiales de enrocado que hemos visto. Entonces, ese es un punto, ¿no? Justamente bastante importante y que nos permite, ¿no? Ir tomando en cuenta cada uno de estos puntos, ¿no? Bueno, para eso justamente ahí tenemos, ¿no? Algunos puntos justamente a poder tomar en cuenta. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Justamente algunas tablas, ¿no? Que podemos incluir, ¿no? Además, justamente los coeficientes de contracción que hemos visto son muy importantes. El tema de algunas clasificaciones del suelo, ¿no? Otro punto, ¿no? Bastante importante es siempre el tema del ancho estable, ¿no? Como hemos visto, justamente tener estos valores nos permite, ¿no? De alguna forma poder ir contando, ¿no? Con la información y poder contar, ¿no? Con valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, también tenemos todo el sistema de acuerdo a la cantidad de caudal, lo que puede haber, y para poder adoptar, ¿no? Un ancho, un ancho medio, ¿no? Del río, que justamente nos va a permitir definir diferentes puntos, ¿no? Como hemos visto ahí, necesitamos toda esa información. El tema también, ¿no? De ir verificando la altura. Bueno, ya nosotros hemos visto, incluso podemos nosotros determinar prácticamente la altura, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos. Bueno, aquí simplemente lo va haciendo por el tema de algún sistema de Manning, ¿no? De acuerdo a los valores que tenemos. Y finalmente, ¿no? Con eso va obteniendo algunos valores, como el tema de la velocidad media, ¿no? De acuerdo a información, ¿no? Justamente el área, el tirante que termina calculando, ¿no? Y ese punto justamente le permite, ¿no? Poder identificar en qué tipo de flujo está, flujo subcrítico, y poder determinar, ¿no? Todo el tema del borde libre que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que nosotros hemos analizado, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, hasta llegar, ¿no? A un valor de 0.74, que simplemente, ¿no? Son los valores medios, y con eso no poder identificar, ¿no? La altura total, que está justamente en función de lo que es el valor del tirante medio en el río con respecto, ¿no? A la altura de 0.74, que es el borde libre que nosotros determinamos, ¿no? De acuerdo justamente a la fórmula para la altura del dique, sobre todo para este punto del espigón, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? El tema de los valores, algunas alturas promedio, ¿no? Altura promedio justamente agrupado, y el ancho de la corona, ¿no? Que nos permite poder identificar. Con un sistema, ¿no? En la cara húmeda, ¿no? En la cara seca, de acuerdo justamente a lo que podemos presentar, ¿no? O en este caso, ¿no? Poder identificar sin ningún problema cada uno de los puntos. Tenemos la sección típica, ¿no? De acuerdo a la información. Bueno, otro que hemos visto, ¿no? Otro aspecto bastante importante es el tema justamente de la socavación, ¿no? La socavación es un aspecto que está justamente formado en función del diámetro medio, ¿no? Que puede tener la zona, y con eso no podemos determinar sin ningún problema cuánto es la socavación que se nos presenta, porque al final, ¿no? Eso nos va a permitir, ¿no? Con la longitud final de protección, y también, ¿no? Con el tema de el espesor final, ¿no?
El tema con eso, no podemos identificar la uña, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, factores, ¿no? De acuerdo a los valores que contamos, ¿no? Y de acuerdo justamente a la información que tenemos, como la profundidad. Con la profundidad, ¿no? O altura total de socavación. Entonces, si tenemos, ¿no? Incluso con eso podemos tranquilamente redondear, ¿no? Todo este punto de 243 con la finalidad, ¿no? De tener ¿no? Cada uno de los puntos a considerar. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Todos unos valores de acuerdo a lo que ya conocemos. Bueno, aquí tenemos justamente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, y alguna vez que contamos, ¿no? Con todos estos análisis iniciales, ¿no? Poder justamente verificar el tema del dimensionamiento, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Todo el tema de los tirantes, ¿no? Todo el tema del ancho de acuerdo a lo que hemos caracterizado, y podemos ver, ¿no? Entre qué valores puede estar la longitud total. Aquí, por ejemplo, estamos seleccionando un valor que está entre estos dos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, una longitud de 20. ¿Cuál es la inclinación, no? De acuerdo a lo que hemos visto. En este caso, inclinación de 60 grados, ¿no? Ya que va a ser finalmente un valor sumergido. Y con eso no puede determinar el valor que será empotrado, ¿no? Al dique enrocado de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Para poder evitar, ¿no? problemas finales, ¿no? Y tener, ¿no? Por ejemplo, el tema de la longitud total, que sería prácticamente 25 metros. Esto te permite, ¿no? Poder identificar, ¿no? Cómo va a estar cada uno de los taludes, ¿no? Valores de 1 a 1.5 para el frente, ¿no? Para la espalda, para el frente, y para el morro, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Valores incluso mayores, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, taludes de 1.5. La corona del espigón, ¿no? De acuerdo a como hemos visto, justamente por procedimiento constructivo puede estar de 2 a 3 metros, ¿no? Lo que nos va a permitir, ¿no? Contar sin ningún problema con todo el suficiente ancho para poder, ¿no? Llevar el sistema y poder llevar sin ningún problema, ¿no? cada uno, cada uno de los materiales hacia donde corresponde. El tema justamente del borde libre, lo que tenemos, y la longitud total. Bueno, aquí sí estamos identificando que además de la socavación local, ¿no? Que puede producirse, ¿no? Va a haber posiblemente una socavación, ¿no? Perdón, además de socavación general, que nosotros identificamos, también puede haber, ¿no? Una socavación local. Y tenemos justamente diferentes puntos, ¿no? Uno de los puntos a tomar en cuenta es el tema justamente el coeficiente que puede depender del ángulo del espigón. Aquí, ¿no? De acuerdo justamente al tema del impacto, ¿no? Este valor de este ángulo alfa, miren, que se va produciendo justamente entre lo que es el alineamiento del espigón con respecto a la dirección de flujo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, este ángulo alfa, en este caso, 60 grados, y con eso no podemos ir determinando, ¿no? El valor de acuerdo a la información que tiene, ¿no? El coeficiente también quiere depender de los gastos, ¿no? Tenemos un gasto teórico a través del estribo versus un gasto del río, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un valor de 0.2, ¿no? Y un valor con este valor de 65, ¿no? O sea, te dice justamente lo que es el gasto teórico es en función de la, de la longitud, más o menos, para tener un gasto, ¿no? Que es lo que podría ser directamente impactado, ¿no? En la zona donde va a estar el estribo, donde finalmente va a estar la inclusión, ¿no? Del espigón. El espigón, como vemos, ¿no? Va a tener un contacto directo con el sector
con lo cual puede ser, ¿no? Directamente va a tener un impacto sobre este, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Y el otro que va a depender justamente del coeficiente de talud, que tenemos, ¿no? El tema justamente, estamos utilizando incluso el talud menor, ¿no? ¿No? Simplemente podemos utilizar el valor hasta 2.5, pero estamos siendo más conservadores con la finalidad de poder tener, ¿no? Un valor mayor y poder obtener una socavación mayor con respecto a lo que tenemos. Entonces tenemos, ¿no? Tenemos el tirante, tenemos, ¿no? Justamente cada uno de los datos de reemplazo, movemos, ¿no? Cada uno justamente es un valor, va a multiplicarse, toma multiplicarse finalmente por el tirante, ¿no? 0.74, 0.65, 0.83. Por cada uno de estos puntos, y con eso, ¿no? Finalmente vamos a tener con la socavación local, que no es otro nada más que la diferencia entre el cálculo de socavación que hemos estimado, ¿no? Con cada uno del método del Tromonov, menos el tirante, ¿no? Que es un valor de 2.5, y con lo que tendríamos una uña prácticamente, ¿no? Que va a estar profundizada 1 o 2 metros, ¿no? De acuerdo a los valores que hemos obtenido, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente, ¿no? Todo un sistema evaluando, ¿no? Incluso tenemos una socavación total, ¿no? Prácticamente de 3.6, que sería la inclusión, ¿no? De la socavación general más la socavación local, ¿no? Que se puede producir, ¿no? Bueno, con eso también tenemos el tema justamente de poder incluir, ¿no? Todo el tema de las socavaciones en curvas, como hemos visto, ¿no? Tenemos, ¿no? El tema justamente de poder identificar entre qué valores estamos, ¿no? Un radio aproximado de 119.05, un ancho superficial, ¿no? De 140, lo que hemos visto, y con eso tener, ¿no? Una relación entre el radio versus el ancho, ¿no? Con valor de 0.85, con lo cual no tenemos prácticamente, ¿no? Un valor de 3, tomando en cuenta, ¿no? El valor menor para este, y teniendo, ¿no? Finalmente, ¿cuánto sería mi profundidad final, ¿no? Ante la presencia de una curva, tomando en cuenta lo que les digo, ¿no? Justamente que este valor de esta socavación general debería ser multiplicada por el coeficiente, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Todo el sistema, justamente que tome en cuenta. Otro de los puntos, ¿no? Bastante importante es justamente contar, ¿no? Con el sistema de análisis de estabilidad, ¿no? Y para eso, ¿no? Vemos, ¿no? El tema justamente de poder identificar cada una de las fuerzas resistentes, ¿no? Como he visto, el peso del terraplén, en función justamente del área del dique, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Todo el sistema, con todo el área del dique, ¿no? El peso específico del material, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Por el material que vamos a incluir, y con eso no poder tener el peso final de la estructura. El ángulo de fricción del material, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, lo que vimos ayer, y con eso no finalmente poder obtener, ¿no? La tangente para poder obtener el valor final de la fuerza resistente. ¿Cuál es el tema del valor resistente, no? Para que el dique sea estable, es que esta fuerza resistente R debe ser mayor a la presión del agua. La presión del agua, como sabemos, no es justamente el peso específico del agua, que es 1000, multiplicado, ¿no? Por T al cuadrado entre 2. Tenemos, ¿no? Justamente la información, y vemos, ¿no? Que se cumple este tema, ¿no? R es mayor de P, por lo tanto, el dique es estable a la presión del agua, ¿no? Otro tema justamente es la probabilidad de movimiento de la roca, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En función justamente de la roca que tenemos una velocidad, tenemos un peso específico de la roca cantera, ¿no? Y tenemos un porcentaje, tenemos incluso un D50 de la roca, de juego estimado, y un porcentaje, ¿no? De 0.26%, que prácticamente no es nada, ¿no?
la estabilidad también del revestimiento enrocado, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. Justamente debemos tener en cuenta el tema del peso específico del agua, el tirante de la pendiente, ¿no? Para poder ver el tema de cuánto es el esfuerzo cortante, ¿no? Del mismo río, ¿no? Y tener en cuenta los esfuerzos cortantes críticos de acuerdo al material, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Camil, específico de cantera, ¿no? Factor de talud, y como vemos, ¿no? La verificación justamente es que este esfuerzo cortante crítico del río, ¿no? Sea menor en todo momento al esfuerzo cortante crítico, ¿no? Que pueda presentarse para el sistema, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que el revestimiento rocado justamente es estable. Bueno, otro punto justamente es el tema de la determinación de la velocidad de espacio entre el rocado, ¿no? Y la base. Ahí vemos, ¿no? Que tiene algunas ciertas características, ¿no? Que nos permiten poder contar con estos valores sin ningún problema, ¿no? El tema justamente incluso la determinación de la velocidad, ¿no? Y como vemos, ¿no? Podemos simplemente identificar el tema de uso de filtros de grados como tamaño de análisis que no representaría, ¿no? Ningún problema. Bueno, el otro punto de lo que hemos visto, ¿no? El tema justamente del cálculo de la roca, ¿no? El código que tenemos, la actividad hidráulica, la velocidad y los coeficientes, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Identificar finalmente, ¿no? Valores de 1.07, ¿no? Y hasta un valor de 100, de 15, lo que nos permite finalmente, ¿no? Tener más o menos, tener identificado los espesores, ¿no? Que se pueden presentar. Ahí tenemos, ¿no? Incluso el cálculo de otro diámetro de roca, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado verificando, ¿no? Como parte justamente de la información. Y con eso, ¿no? Finalmente obtener cada uno de los valores, ¿no? Teniendo en cuenta el 50 y el 60, ¿no? Y también, ¿no? El tema incluso de la fórmula de la fórmula del Transportation Hardware, ¿no? Que nos permite justamente poder verificar cuánto sería el diámetro medio, ¿no? Que se presenta para cada uno de estos puntos. Entonces, lo cual justamente no nos permite ver en qué en cada uno, ¿no? de los diámetros de roca, y que nos permite justamente, ¿no? poder evaluar, ¿no? En qué zona nos encontramos y finalmente, ¿no? Cuál es el diámetro medio que podría implementarse, ¿no? Entonces, y bueno, y con eso, ¿no? Por eso justamente poder identificar, ¿no? Los diámetros medios que vas a requerir, así como cada uno de los puntos, ¿no? Que requieres identificar. Entonces, como vemos, ¿no? El sistema prácticamente es actuante, ¿no? Como una roca, como un sistema de roca, ¿no? Y nos permite, ¿no? Poder contar sin ningún problema con cada uno de los puntos, ¿no? Que requiere justamente conocer, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto, ¿no? Como ven, ¿no? El tema justamente del diseño de cada uno de estos sistemas, ¿no? Es un diseño que reúne, ¿no? Que toma en cuenta y reúne diferentes aspectos, ¿no? Como el tema justamente de los
de los diámetros de roca, ¿no? Las mismas características de los sistemas, ¿no? A fin, poder evaluar sus características estructurales hidráulicas, ¿no? Diferentes puntos justamente que te permiten poder identificar, ¿no? Cómo es el funcionamiento de estos y poder, ¿no? y poder comprobar que las características que tienen no van a ser ningún problema y van a ser lo suficientemente estables, ¿no? Para presentarnos un diseño adecuado. Entonces, bueno, hasta ahí sería todo el tema, ¿no? Justamente del diseño. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí nos escriben, ¿no? Justamente para poder identificar y poder tener en cuenta cualquier duda, ¿no? Que pueda presentar. Bueno, otro de los puntos, ¿no? Justamente es este tema ya de la construcción, ¿no? Y los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta. Bueno, la construcción es un aspecto, ¿no? Bastante relevante, ¿no? Dentro de todo lo que es los puntos, pero para eso debemos tener en cuenta, ¿no? Que dentro de los aspectos que nosotros hemos visto, ya lo hemos visto de una forma muy separada, ¿no? Aquí cuando ya tenemos, ¿no? Todos unos aspectos de construcción, ya debemos tener en cuenta que cada uno de estos puntos van a contener justamente, o van a ser parte, ¿no? De de un expediente técnico. Entonces, un expediente técnico, ¿no? Requiere justamente algunos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Uno es el tema justamente de la memoria descriptiva. Nosotros, ¿no? Dentro de cada uno de los puntos que debemos incluir o debemos presentar justamente la inclusión de una memoria descriptiva que nos permita contener, ¿no? Cuáles son justamente los antecedentes, objetivos, cuáles bien identificadas, cuáles son las metas físicas, ¿no? Como las longitudes, la ubicación, ¿no? Cuáles son los beneficiarios y las áreas a proteger, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Y también el resumen justamente del coste del proyecto y el plazo de ejecución y modalidad de ejecución, ¿no? De acuerdo a la identificación que tenemos, ¿no? Otro punto justamente también es la situación actual, que nos va a permitir describir, ¿no? Las características físicas generales y aspectos no climáticos. Y bueno, y diferentes aspectos, ¿no? Justamente que se pueden presentar, ¿no? Como parte de toda esta obra. Otros puntos es siempre tener en cuenta en alguna descripción de los parámetros actuales que puedas tener, ¿no? El tema justamente de cuáles son las características físicas generales, ¿no? Cuáles son algunos de los aspectos climáticos a considerar, ¿no? Siempre es bueno porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que definitivamente nosotros vamos a tener meses, ¿no? Donde no podemos nosotros comenzar a construir, ¿no? Ningún punto, ¿no? Eso va a ser justamente un problema más bien para nosotros, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos justamente que podemos tener en cuenta, ¿no? Otro punto, ¿no? Justamente, ¿no? Es el tema de la topografía, ¿no? Que como ya hemos visto, es un aspecto bastante importante, ¿no? Dentro de lo que tenemos, ¿no? El tema de la geología y geotecnia, ¿no? Con la finalidad justamente de poder identificar, ¿no? Los puntos como canteras, ¿no? O aspectos importantes justamente para el diseño. Ahora ya hemos visto, ¿no? Que incluso justamente requerimos como parte de esta identificación, ¿no? Todo, todo un sistema, ¿no? De vías, el tema también de la hidrología, ¿no? Que como hemos visto ya son puntos bastante importantes para identificar aspectos como el tema de los caudales máximos.
¿no? Incluso caudales medios que pueden haber en el río, ¿no? Que se puede presentar para cada uno de estos puntos, ¿no? El tema de las vías de acceso es muy importante, ¿no? Porque, ¿no? Nos permite identificar justamente por dónde podemos llevar los materiales, ¿no? Cuál va a ser nuestra vía para los productos, puede identificar también el tema de las canteras, ¿no? Y diferentes aspectos a tener en cuenta, ¿no? Incluso también centros de salud y servicios básicos, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Porque cuando nosotros prácticamente hagamos el contenido o comencemos a hacer la construcción, ¿no? de este tipo de obra, ¿no? Es muy importante que nosotros identifiquemos, ¿no? Que tenemos incluidos cada uno de estos aspectos como mínimo, ¿no? Incluso más aspectos que nos van a permitir, ¿no? De alguna u otra forma, poder definir que contamos con un expediente adecuado para poder construir nuestra obra sin ningún problema, ¿no? Al tema de la situación actual, ¿no? De la infraestructura existente. Y otro punto, ¿no? Tener en cuenta es el tema justamente de alguna ingeniería de proyecto, ¿no? Ahí hemos visto algunos estudios básicos con los que requerimos contar, ¿no? El tema justamente de la topografía, ¿no? Como he visto, ya incluso ahora lo podemos hacer mediante diferentes metodologías, ¿no? Uso de drones, uso de topografía normal, ¿no? El tema justamente de todo el indicativo, ¿no? De los puntos de control. En este caso sí es muy necesario que verifiquemos que contamos, ¿no? Con los puntos de control necesarios, porque a partir de esos puntos de control, nosotros justamente vamos a identificar, ¿no? Los puntos más importantes para la construcción, ¿no? El tema justamente hasta dónde llega el talud, el tema de cuál es el inicio, cuál es el fin de la obra, ¿no? El tema justamente de algunos aspectos muy importantes y porque, bueno, hay que recordar, ¿no? A partir de la topografía es que finalmente nosotros podemos comenzar a construir cualquier obra, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ustedes cuando van a la zona y ven que los puntos de control no existen, simplemente no es llamar a la identidad para que pueda, para que pueda, ¿no? Finalmente ellos identificarte claramente los puntos, o si no, no ver cuál es el plan B, ¿no? Porque prácticamente si no tienes identificados estos puntos, o bien, o, o, o lo identificas, ¿no? O están implementados en campo, poder comenzar con la obra va a ser prácticamente todo un problema. Incluso, ¿no? Ha habido todo un tema en su momento, ¿no? Donde justamente en la carretera que va desde Lima hasta Canta, ¿no? Incluso más allá, prácticamente no se encontraron puntos de planteo porque estos puntos de control estaban dentro de los taludes. Y cuando comenzaron justamente a hacer el tema de los movimientos de tierras, estos puntos no, se comenzaron a eliminar. Entonces, es por eso, ¿no? Ahora muy importante, bien, por eso verificar bien que este estudio cuente con todo, a fin de que tú puedas hacer tu replanteo sin ningún problema, ¿no? Otro punto, ¿no? Justamente importante es el tema, como hemos visto, ¿no? El tema de la hidrología hidráulica fluvial. Hay, como hemos visto, nuestra hidrología hidráulica fluvial contiene bastante información, ¿no? Que va a ser importante para el desarrollo normal, ¿no? De cada uno para cada uno de tus puntos, ¿no? Que vas tú a iniciar como parte del análisis, ¿no? Donde vas a contener justamente alguna, perdón, descripción de fuentes de agua, ¿no? Descripciones del tema de precipitaciones caudales máximos, la descripción de transporte de sedimentos, ¿no? Que como hemos visto es un aspecto bastante importante para este análisis, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes puntos que te van a permitir contar con todo esto, ¿no? Otro punto, ¿no? Como hemos visto, bastante importante es el tema de la geología y geotecnia, ¿no? Poder hacer la verificación de las zonas en las cuales vas a estar, ¿no? Describiendo las zonas donde vas a plantear la construcción de tus obras, ¿no? El estudio de mecánica de suelos y canteras, ¿no? Que como ya hemos visto, son aspectos muy importantes, ¿no? Ya que tú vas a requerir, ¿no? Identificar, ¿no? Las zonas sobre las que vas a
sobre las que tú te vas a implementar, ¿no? Ya que requiere justamente, ¿no? Poder tener bien identificado todo el tema de dónde se va a presentar, ¿no? Tu obra y dónde finalmente va a emplazarse, ¿no? Entonces, como hemos visto, ¿no? Incluso el tema justamente de si tú vas a construir una obra ¿no? De, de gaviones, ¿no? Por ejemplo, requiere justamente poder verificar el tema de las presiones de suelo y si el tema finalmente de estas presiones de suelo van a ser lo suficientemente, van a ser lo suficientemente, van a tener la suficiente capacidad, ¿no? Para poder aguantar toda la obra sin ningún problema. El tema justamente y también, ¿no? De adjuntar todos los estudios y ensayos correspondientes es muy necesario porque al final con eso vas a poder ir haciendo los controles de calidad, ¿no? Que se van a ir presentando en la obra para que no se presenten problemas, ¿no? Otro punto, ¿no? El tema justamente que hemos visto, ¿no? El modelamiento hidráulico. El modelamiento hidráulico, al fin de contar con las áreas inundables y con las áreas de afectación, ¿no? Es muy importante ya que de alguna forma nos va a permitir justamente analizar riesgos, ¿no? Analizar cuáles son los sectores que pueden ser impactados, ¿no? Poder hacer una verificación sin y con proyecto, ¿no? De cómo estos sistemas, ¿no? Se van a ir presentando en el tiempo, ¿no? El tema justamente, ¿no? De poder tener, ¿no? La implementación de cada uno de estos puntos, ¿no? Identificando el sistema que tenemos de acuerdo a la topografía, ¿no? De acuerdo al coeficiente de Manning y de acuerdo a muchos de los puntos, ¿no? que hemos visto, ¿no? El tema también, ya, bueno, del diseño con el planteamiento hidráulico, hemos visto justamente ya, ahí podemos verificar los sectores, ¿no? Que van a requerir todo el tema de implementación de defensa ribereña, el tema también de transporte de sedimentos, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Tiene diferentes puntos y que pueden ser tranquilamente, ¿no? Identificados de acuerdo a cómo se vayan presentando, ¿no? Como parte de la información de campo que tenemos, ¿no? El tema también, ¿no? De otros puntos, como el tema justamente de los análisis de criterios hidráulicos, ¿no? Estructurales de cada una de las estructuras que nosotros vamos a implementar, ¿no? El tema, por ejemplo, de si son, ¿no? Sistema de defensas tipo gaviones, ¿no? Identificar claramente cuál va a ser, ¿no? el, el punto, ¿no? que debemos tomar y que nos va a permitir poder tener el criterio suficiente, ¿no? Para, para poder plantear las obras sin ningún problema, ¿no? Y bueno, presentar también el diseño hidráulico que hemos visto, ¿no? De acuerdo al modelamiento, ir describiendo las obras que debemos realizar, ¿no? Algunas obras que nosotros no hemos visto, no, o bueno, hemos visto justamente son algunas obras, ¿no? Sobre todo que son obras preliminares, ¿no? Obras que tú debes construir para poder dar el acceso suficiente al sistema, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder realizar trabajos en el cauce del río, ¿no? A fin de tener obras preliminares, ¿no? El tema de los mismos caminos de acceso, ¿no? Que habíamos conversado, ¿no? Los caminos de acceso son muy importantes ya que van a permitir justamente que la maquinaria, ¿no? Llegue sin ningún problema, ¿no? Y esto le permita poder llevar el material y poder transportarlo sin ningún problema, ¿no? Y también identificar así también la maquinaria requerida, ¿no? que tú vas a requerir, ¿no? Como parte de cada uno de estos puntos, ¿no? El otro punto también es justamente contar con especificaciones técnicas, ¿no? Y para el tema de especificaciones técnicas, lo bueno es que tenemos, ¿no? Toda una serie de informaciones, ¿no?
Incluso también tenemos este tema, por ejemplo, de especificaciones técnicas, ¿no? Que presenta el mismo Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Como parte de todos sus puntos, donde incluye, ¿no? Diferentes aspectos como el tema justamente de los trabajos preliminares, ¿no? Los movimientos de tierras, los drenajes, algunas obras complementarias, ¿no? Los transportes, señalización y hasta protección ambiental, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Una referencia, ¿no? Que es bastante fuerte y que nos ayuda justamente, ¿no? A poder especificar cómo se pueden llevar a cabo las construcciones, ¿no? Cómo podemos nosotros incluirlas, cómo podemos tenerlas en cuenta, ¿no? Y cómo con estos valores podemos finalmente, ¿no? A ir implementando cada uno de los sectores, ¿no? El tema también de los planos, ¿verdad? Los planos muy importantes justamente para poder visualizar las obras así como sus características, ¿no? Ahí debemos implementar justamente, ¿no? Cómo es la obra, las dimensiones, cuál va a ser su gradación, ¿no? Cuál va a ser sus características, así como también el tema de los metrados, ¿no? Costos y presupuestos que se pueden presentar, ¿no? A fin de presentar el presupuesto de obra, el desarrollo de gastos generales, ¿no? Las plantillas de metrados, los análisis de costos unitarios y la relación de materiales de insumo, ¿no? Así como la fórmula polinómica. Otro punto, ¿no? Justamente ese tema también del cronograma de ejecución, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? Ya que nos van a permitir poder identificar claramente, ¿no? Cuáles van a ser los tiempos de ejecución, así como cómo se va a dar la continuidad de cada una de las partidas. Bueno, incluso también en los planos, ¿no? Hablamos justamente del tema de los BM puntos de referencia, los planos de planta y perfil, ¿no? Que se pueden mostrar, las mismas sesiones transversales que se pueden mostrar en la serie de corte de relleno y los planos de detalle, ¿no? Bueno, otro punto bastante importante también justamente es el tema del estudio de impacto ambiental, ¿no? No hemos hablado, pero el estudio de impacto ambiental, ¿no? Ya debe contener todo lo que justamente requiere como parte de la obra, y si tenemos el permiso ambiental, todavía mejor, ¿no? Para ya no hacerlo durante la ejecución, ¿no? El análisis de riesgo y desastre, ¿no? Que hemos visto, justamente nos va a poder permitir identificar, ¿no? Cómo se está presentando, cada uno de los sistemas, ¿no? Y cuál finalmente va a ser el riesgo, si es un riesgo alto, un riesgo bajo, ¿no? Un riesgo, un riesgo medio, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿no? Los análisis, los documentos de sostenibilidad, ¿no? El tema de presentar actas de compromiso de operación y mantenimiento, firmadas por la Junta Directiva de Organizaciones de Usuarios, ¿no? Son bastante importantes, padrones de usuarios de los beneficiarios, ¿no? Las actas libres justamente disponibles de terreno, ¿no? Con el fin de evitar, ¿no? posteriores problemas, y también documentos de gestión de certificado de el CIRA, ¿no? Donde tenemos la conformidad de no existencia de algún resto arqueológico. Bueno, y dentro de otro punto, ¿no? Justamente algunos anexos, como lo que son los estudios de topografía, estudios geológicos o técnicos, y que justamente nos va a permitir identificar cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, entonces eso justamente sería uno de los primeros puntos, ¿no? O aspectos que tendríamos nosotros que tomar en cuenta durante el tema de la construcción de una obra de este tipo. Siempre debemos tomar en cuenta de que estos expedientes deben tener algunos contenidos mínimos, ¿no? Con los que nosotros podamos identificar las características y podemos sobre todo comenzar cada una de las obras, ¿no? A implementar. Bueno, entonces por hoy día nos quedaríamos hasta esta parte y para mañana, ¿no? Continuaríamos con todo lo que se requiere para seguir todo este tema, incluso no un tema de revisión de información que la tienen que hacer como parte del análisis, tanto el consultor como el supervisor, para poder iniciar estos trabajos. Bueno, hasta aquí entonces, con esta parte, no sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna consulta. Si no, bueno, ya nos estamos viendo el día de mañana para continuar con la clase. Gracias.